3, 2, 1. ¿Qué tal, amigos del Club de los Desconocidos? Los saluda Luis Barreiro y el día de hoy estoy muy contento porque tengo la oportunidad de conectarme con una abogada que además tiene gustos muy diversos, pero en particular en su profesión de abogada ayuda a los emprendedores a convertirse en empresarios. A través de sus servicios ha ayudado a expandir empresas mexicanas para que puedan operar en Estados Unidos, en Colombia, en Chile, en Guatemala, entre muchos otros países. Y por eso para mí el día de hoy es un honor entrevistar a la licenciada Janet García. ¿Cómo estás, Janet? Hola, ¿qué tal? Buen día. Muchas gracias por este espacio y me encuentro estupendamente arrancando esta gran semana. Excelente. Antes de empezar con las preguntas, ya te traigo varias, así que espero que estés preparada porque te voy a bombardear con muchas preguntas. La, la primera pregunta es, cuéntanos, ¿de dónde te conectas? Me conecto desde la Ciudad de México. Muy bien, excelente. Y como te estaba comentando hace ratito, a nosotros nos interesa mucho platicar sus proyectos, sus profesiones, sus empresas, pero antes de conocer a la Janet empresaria, a la Janet abogada, me interesa mucho conocer a la Janet persona. Entonces, todo el mundo traemos una historia detrás acerca de lo que nos llevó a dedicarnos a lo que nos dedicamos. Y pues me gustaría mucho que nos contaras tu historia. Cómo Janet se convierte en esta licenciada exitosa que ayuda a expandir negocios a nivel internacional. Claro, pues desde los 10 años siempre dije que yo quería ser abogada. En esa primera instancia, pues mi sueño era sobre todo sacar a todas las personas que estaban en las cárceles. Incluso decía que no iba a cobrar ni un peso con tal de que no siguieran como ese tipo de injusticias. Inicié justamente en esa parte cuando antes de terminar la carrera, uno de mis profesores, Eric, quien firmó mi carta de pasante, con él inicié por estos pininos en el derecho penal y realmente no me gustó nada. Después de eso, pues, tuve la oportunidad de estar en la Conducef, entonces gracias a eso, pues, me dediqué a tema, civil, mercantil, a la defensa al usuario, todos los cargos no reconocidos, pero había también algo que decía: "No, sí me gusta, pero no me encanta". Después tuve la posibilidad de trabajar para un despacho contable, en donde justo ahí, iniciaba lo que es la maestría en derecho fiscal, entonces dije: "De aquí soy". Con esto se fue justo de la mano el tema corporativo, entonces ya se fue haciendo esta gran conjunción de, bueno, apoyar entonces ahora a los emprendedores, porque justo nadie nos enseña a ser empresarios y qué mejor que estés del lado de un abogado que te vaya encaminando de qué voy a hacer, el paso a paso. No tengo aún la fórmula secreta, pero sí te puedo ir encaminando sobre todo a ese tema de preven. Wow. Bueno, qué interesante. Además, qué bonito, pues que todo surge a raíz de un sueño, en donde, pues al principio, tal vez cuando somos niños, tal vez idealizamos alguna profesión y después ya cuando estás directamente en la profesión, entiendes que pues esa profesión no era tan ideal, pero al mismo tiempo sabes que tu vocación pues te va llevando por ciertos caminos, ¿no? Y gracias a eso, pues ahora tenemos esta abogada que ayuda a emprendedores a convertirse en empresarios y aunque dices que no tienes la fórmula mágica para convertir un emprendedor en gran empresario, lo que sí es un hecho, pues es que hay una suma de piezas del rompecabezas que se tienen que armar para que ese emprendedor realmente se pueda convertir en un empresario. Y yo no creo que sea como cuestión de fórmulas mágicas, sino significa ir armando las piezas del rompecabezas y definitivamente tener de tu lado a asesores legales como tú, pues es algo importantísimo si realmente pretendes convertir tu pequeño negocio en una empresa, ¿no? Entonces, me gustaría ahondar un poquito más en esta parte. eh, ¿Cuáles son los servicios usuales que consideras que una empresa
pequeña, pues debe tener para poder pensar en un día convertirse en una gran empresa. Cuéntanos, ¿cómo sirves tú a estos emprendedores? Claro, yo creo que como emprendedores ya tenemos ahí algunas ideas, cómo queremos o hacia dónde queremos ir encaminando nuestro negocio, ¿no? Pero justo de entrada hay muchas cosas que están como en esa parte detrás. Ya tengo todas las ideas, entonces cuando tú llegas conmigo justo voy, eh, como bien lo comentabas, armando esas piezas de rompecabezas, ¿no? Tú ya tienes todas las ideas, pero yo te voy a decir ahora cómo vamos a aterrizarla. Cómo en algún aspecto de, oye, yo quiero ser empresario, pero a lo mejor, ¿qué crees? Que no tengo socios. Bueno, pues actualmente en nuestro país justo se puede hacer una empresa sin necesidad de socios. Entonces ya te voy a comentar, ¿sabes qué? Pues vamos a formar una SAS. Oye, pero es que, ¿qué crees? Que yo tengo 3 socios, entonces vamos a ver qué régimen entonces te conviene más, ¿no? Si vamos a crear una sociedad anónima, a lo mejor una SAPI, que son las de inversión, a lo mejor una de responsabilidad limitada, entonces justo vamos encaminando. Y siempre te voy a ir indicando también cuál va a ser la forma en la que van a tributar. ¿Por qué? Porque muchas veces nada más es de, bueno, vamos a crear una sociedad anónima porque se escucha bonito a lo mejor con el nombre, ¿no? El patito feo ese de ser de, wow, sí, sí quiero que sea así mi empresa. Pero en realidad justo tienes que ver también que hay algunas obligaciones, tanto contables, tanto fiscales, que debes de ir viendo. Entonces, justo yo te voy comentando cuáles son todas esas responsabilidades, cuáles son esas obligaciones para que tú puedas ir forjando todo esto y se tome en cuenta para que puedas seguir siendo un empresario exitoso y sobre todo también el tema de en la actualidad, ¿qué nos dicen las autoridades fiscales? Necesitamos tener el tema de la materialidad de las operaciones. ¿Cómo? Pues justo cuando tú ya tienes la empresa, que ya vamos el paso a paso, también te apoyo en la elaboración de los contratos, cómo vamos a tener esta relación también con los demás empresarios, ¿no? Entonces es importante ir viendo el paso a paso y todo esto que debes de tener como empresario. Ok, muy bien, muy bien, muy interesante. Y sí, ¿no? A veces pensamos que solo se trata de formar la organización y de ponerle un nombre, pero no, o sea, cada detalle que vas avanzando, pues te va también llenando de obligaciones, ¿no? Entonces me parece muy interesante que digas, este, a ver, vas a formar lo que puedas cumplir y las obligaciones que puedas tener, y por eso tienes que estar consciente antes de fundar esa empresa, pues tienes que estar consciente de cuál es la figura que más se adecua a tus necesidades. Me parece muy bien y me gustaría que me contaras un poquito más acerca de cómo ayudas a los empresarios a que puedan expandirse a través de diferentes países. Me decías que principalmente en Estados Unidos, pero que ya actualmente tienes casos de éxito en Colombia, en Chile, en Guatemala. Cuéntame, ¿por qué un empresario, en qué momento un empresario debería tener en su estrategia ir a hacer operación de otros países? Y luego, pues, ¿cuáles son estos retos que tiene para poder ir y operar con éxito su organización en el extranjero? Sí, claro, en esta parte ya una vez que ya como empresario ya tienes bien consolidado un negocio y ahora tienes como ese tipo de necesidad, pues justo vamos encaminando también, ¿no? Hay algunos empresarios que llegan conmigo y me dicen, ¿sabes qué? Que yo ya tengo esa idea o esa ilusión de tener esta expansión ahora en Estados Unidos, ¿no? Por ejemplo. Entonces, ellos llegan con la idea de que en Estados Unidos y en cualquier país se puede hacer, y la realidad es que sí, pero aquí es un punto muy importante que también debes de ir encaminando hacia el tema de los impuestos, ¿no? Sin duda hay que ver a qué, estado que vamos a llegar para evitar, a lo mejor en algún momento, el impuesto estatal, eso no se paga el impuesto federal. Siempre voy a comentar, y mayor caso de éxito, y el que lo recuerdo mucho, es cuando apoyamos a una empresa, ellos son poblanos, se dedican a hacer, sudaderas y temas, como tema de fina para, chefs. Entonces, ellos llegan con nosotros con esta ilusión de decir: "¿Sabes qué? Quiero expandirme a Estados Unidos", y, pues, afortunadamente la pudimos concretar en Texas.
en donde, pues, por el tema de la comunicación entre fronteras, pues, es más rápido para ellos también, las materias primas y demás, ¿no? Y ellos les comentaban, tema de aquí me la pagan, ejemplo, en 100 pesos, pero allá me la pagan hasta en 400, ¿no? Entonces, ya la diferencia, ya comienzan ellos a ver justo este tema de utilidades y demás. Y entonces, es por eso que, es importante que si tú tienes esa idea de poder, eh, expandir hacia otro país, pues, justo se verá sobre todo este tema, ¿no? De que en otros países puede ser, en mayor parte el ingreso y sobre todo hay que cuidar en esa parte la estrategia, hacia qué país vamos a irnos para, ver si tiene un tema de, para evitar el tema de tratados, para evitar una doble tributación, ¿no? Entonces, hay que ver también el tema de la representación. Hay, países también que se pueden hacer empresas unipersonales, también estamos socios. Entonces, justo voy encaminando, les voy diciendo hacia qué país les conviene más y, pues, que sigan creciendo como empresarios. Excelente, me llama mucho la atención esto de la empresa de las Filipinas y las sudaderas, y me llama la atención esto de que, pues, si lo vendes en el mercado local, le ganas que 100 pesos, que son, pues, $5, ¿no? Pero cuando lo vendes allá, entonces ya lo puedes vender a $20 o a $30, y entonces, realmente incrementas mucho los ingresos y, pues, tal vez ese es como uno de los ideales de los empresarios, ¿no? Que puedas vender en dólares, pero seguir gastando en pesos, y eso, pues, puede darte muy buenos ingresos adicionales. Cuéntame, por favor, ¿cuáles consideras que son los principales retos que tiene un empresario al intentar expandir su negocio al extranjero? Claro, dentro de los principales, pues está el tema de, a lo mejor sí quiero expandirme, pero me quiero seguir quedando en México. Tal vez sea necesario tener que cambiar de residencia. Pues la respuesta es no, puedes ir operando tu empresa desde aquí, desde México. Eh, Hay algunos países en específico que sí necesitamos un tema de representación, pues gracias a alianzas que poco a poco hemos ido forjando, tenemos esa parte en las que ya tenemos un representante en ese país, para que igual no tengas la necesidad de estar, eh, pues, acudiendo y siga operando tu empresa, sigas recibiendo tus ingresos. Y otro de los retos también a lo mejor es el tema de de los impuestos, ¿no? Que no sé, tengo dudas y más. Bueno, pues aquí también con nuestra asesoría, estar justo en caminito para decir, va a suceder esto, o te recomiendo que en este país no, justo por este tema de evitar pagar más impuestos, entonces yo te recomiendo este país, o a lo mejor un estado particular, y entonces va haciendo como esta parte, ¿no? Y sobre todo el tema de muchas veces, digo, gracias a todas estas alianzas y estas colaboraciones que hemos hecho, sobre todo se busca en el empresario que pueda economizar y no digamos, ¿sabes qué? Tenemos que estar asistiendo regularmente hacia ese país para ver todos los trámites. No, yo me encargo absolutamente de todo y nada más te digo, en un viaje vas, firmamos y tu empresa está constituida y lista para operar. Wow, wow. Cuéntame, hace ratito dijiste un término que me llamó la atención y que tal vez la mayoría de la gente que nos está escuchando no entiende bien de qué se trata o cuál es el mecanismo. Y mencionabas la doble tributación. ¿Nos puedes explicar un poquito más acerca de qué es la doble tributación y en qué casos podría evitarse? Hola, hola. ¿Me, me escuchas ahí, Janet? Hola. Hola, hola. Hola, ¿me escuchas? Sí, sí, te escucho. Tal vez Creo que un poquito el tema de la red, pero justo, sí entendí la parte de, la doble tributación me preguntabas, ¿no? sí, que nos puedas explicar qué es esto de la doble tributación y en qué casos puede evitarse. Claro que sí. En esta parte, se puede evitar gracias a algunos tratados internacionales que México tiene, eh, celebrado con algunos países. ¿Pero qué quiere decir este término? Esto va a ocurrir cuando una persona, ya sea física o una persona moral, tiene que pagar el impuesto
2 veces por la misma cuenta de ingresos o una parte de su capital en 2 jurisdicciones diferentes. Entonces, ¿qué va a pasar? Por este motivo, por el tema de la residencia, pueden ser también por el tema de la fuente de ingresos, y justo este mecanismo que nos va a dar, bueno, pues va a evitar que, más bien va a mitigar ese impacto de un doble pago, tanto en una nación, ejemplo, Estados Unidos y México. En esta parte, pues únicamente se tiene que pagar en uno de los países, ¿no? Entonces, ese convenio justo nos va a ayudar para evitar esta parte y que, pues, no se graben algunos impuestos para, pues, evitar todo este tema, ¿no? Entonces, esos son dentro de los factores para justo evitar que estemos pagando doble para que se haga solamente un pago, ¿no? Está muy bien. Bueno, pues veo muy claro que da servicio a emprendedores, da servicio a empresas. Cuéntanos el perfil de las personas que podrían estar interesadas en tus servicios. ¿Qué deben hacer? ¿Qué dudas deben traer? Que tú les puedas ayudar a resolver. Y después, pues, cómo podrían contactarte. Claro que sí, en esta parte, pues, realmente algunos llegan con esta decisión de, ¿sabes qué? Yo quiero expandirme, pero no sé a qué país, no sé cómo hacerle, no sé qué necesito, ¿no? Entonces, justo se les va dando la asesoría encaminada a decir qué es lo que ellos necesitan, qué es el modelo también, la estructura de la empresa, cómo se tiene que llevar a cabo, el tema de los nombres. En México muchas veces, algunas ocasiones es un tanto tardado, sobre todo por el tema de la inscripción en el registro público, pero pues darse de alta con algunas instituciones, con algunas autoridades, entonces tenemos que ver esa parte también el tipo de giro de negocio que ya tengas, porque muchas veces se necesitan autorizaciones, ¿no? A lo mejor soy una empresa y me dedico al tema de suplementos alimenticios. Bueno, también tenemos que ver esa parte de todos los permisos que se necesitan para poder llegar en algún momento. El tema de las marcas, ¿no? También es súper importante que ya en México tenemos alguna marca, pero no tenemos la protección en ese país. Bueno, entonces justo también podemos resolver esa parte. Entonces, son una serie de factores, pero, pues, afortunadamente, con mi expertise puedo ir resolviendo todo este tipo de dudas que, pues, ahorita más o menos di, pero si tienen alguna duda como en particular o en específico, pues, con mucho gusto estoy para asesorarles y bueno, dentro de mis datos de contacto, mi número telefónico es el 55 21 14 24 65 y pues actualmente también tenemos algún tipo de contenido en TikTok que se llama Fiscalerías by Gover, en donde pues vamos viendo este contenido para que puedan tener resolver sobre todo algunas dudas sobre este tema de las expansiones. ¿Me puedes repetir cómo es el TikTok? Fiscalerías by, como en Fiscalerías by BI Gover. B, BI o BY. BY, BY y Gober como de gobernador. así es. Fiscalerías by Gober, que ese no lo había notado. Ok, perfecto. Entonces, amigos, si eres emprendedor y traes esta idea de tener un negocio o de empezar a formalizar el negocio que ya tienes, o al mismo tiempo ya tienes una empresa y tienes esta idea de expandir, o en general cualquier tema que traigas con derecho relacionado a las organizaciones, con este derecho corporativo, pues no duden en contactar a Janet, que ya nos explicó muchas cosas muy interesantes y que evidentemente pues, nos demuestra que sabe mucho. Les recuerdo los teléfonos de contacto: 55 21 14 24 65, TikTok, Fiscalerías by Gover. Si estás viendo el video, ya está apareciendo en la pantalla desde el principio. Si nos escuchas, recuerdo Fiscalerías by Gover o 55 21 14 24 65. Todavía te tengo un par de preguntas, Janet, que me parece todo lo que nos cuentas muy, muy interesante. Y nos cuentas que
pues tu principal especialidad es ayudar a las empresas a operar en países como Estados Unidos, pero también me llama mucho la atención que también haces mucho trabajo para expandir a estas empresas a Latinoamérica. Entonces, cuéntanos, ¿cuál es la diferencia entre ir a Estados Unidos o expandirte a algún país de Latinoamérica como Colombia, Chile, Guatemala? ¿Es más complicado? ¿Es menos complicado? ¿Dónde es más recomendable? ¿O cuál sería la razón por la que una empresa mexicana quisiera ir más hacia el sur que hacia el norte, que es como que el sueño de todos es ese sueño americano, ¿no? Pero ¿por qué hay empresas que deciden también expandirse hacia Centro y Sudamérica? Claro, pues en este tema la realidad es que, como bien mencionas, la gran mayoría de empresarios que he apoyado, todos tienen gran sueño, esa gran ilusión de primero conquistar como Estados Unidos, ¿no? Y justo como lo comentaba, algunos tienen esa intriga de decir, bueno, yo quiero que mi empresa sea internacional ahora, pero ¿por dónde empiezo? ¿Cómo le hago? Entonces esto va muy enfocado y muy relacionado justo al tema de el tipo de producto o el tipo de servicio, ¿no? Es por eso que algunos casos de éxito, pues han dicho, sabes que a mí no me interesa nada de Estados Unidos, mejor me voy, no sé, hacia Guatemala, ¿no? Y esto también tiene que ver mucho por el tema de la frontera, el tipo de conexión, el tipo de negociación que estén realizando o que pretendan realizar. Entonces es por eso que vamos como expandiendo en esta parte. Y pues algunos otros mercados, si también tienen esa necesidad, como en particular en específico de decir, ¿sabes qué? Tampoco me interesa los países que ya mencionamos, ahora quiero ir a conquistar a lo mejor China, ¿no? Por justo el tema o la relación que se pudiera tener, pues también estamos en esa posibilidad de seguir dando esa oportunidad a esos empresarios mexicanos a que logren con éxito esta parte. ¿Por qué? Porque constantemente soy una persona que está generando justo estas alianzas y poder, eh, mi mayor reto sería el tema de apoyar a ese empresario a expandirse a algunos otros países desconocidos, pero, pues, justo estoy como en esa parte de poder estar realizando negociaciones y, sobre todo, estudiando esos otros países para que, si tú tienes esa necesidad de expandir a lo mejor a un país que todavía no tiene cobertura a mi empresa, pues, con gusto, poder apoyarte y juntos alcancemos esos sueños. Wow, está excelente. Pues, amigas y amigos, ya saben, si son emprendedores que traen esta idea de formalizar mejor, de convertirse en empresarios, de formalizar su empresa, no duden en contactar a Janet. Y la otra oferta, pues también está buenísima, ¿no? O sea, no importa el país al que quieras llegar, Janet, a través de sus conocimientos, de sus alianzas, los puede ayudar a llegar muy lejos. Y bueno, ya decías China. China actualmente yo creo que es de estos países que llaman tanto la atención y que se sabe que se pueden expandir tanto las organizaciones que, que yo me imagino que muchas personas que nos están escuchando están pensando en cómo ir no solo a Estados Unidos, sino mucho más allá. Janet, te tengo dos últimas preguntas. Yo sé que como abogada, pues has vivido mucho. Además, me llama mucho la atención en tu historia cómo pasaste de este intento de ser abogada penal, entendiendo pues que no era tu vocación, que obviamente pues los abogados penalistas pues son necesarios y hay gente que es su vocación y que va a estar metido en ese tema, pero pues tú a lo largo de tu carrera pues entendiste que esa no era tu vocación, que tampoco era tu vocación estar en, en la resolución de estos pues, de estos conflictos que hay con las empresas financieras, ¿verdad? Y has encontrado tu vocación en el desarrollo de emprendedores y empresarios. Pero pues has vivido muchas anécdotas en el camino y me gustaría hacerte esta pregunta. Es un poco rara, pero la pregunta es, si tu vida como abogada se llamara como una película, ¿cómo le llamarías a esa película? Guau, qué gran pregunta, que creo que jamás me lo había pensado, pero sin duda la llamaría,
los sueños de los emprendedores. Wow, wow. ¿Por qué la llamarías así? La llamaría así porque justo todos tenemos esa gran ilusión, como mi parte de abogada es justo y mi mamá muchas veces me fue forjando como con esa parte de sueña, sueña, pero no despiertes hasta que lo veas concretado, ¿no? Entonces, justo por eso lo llamaría así, porque creo que como emprendedores todos tenemos esa ilusión de algún día quiero llegar a ser tan exitoso, que tantas fuentes de trabajo, que mis productos se ven tan a nivel internacional y demás. Entonces, justo, eh, pues encaminados, vamos a ir logrando ese paso a paso. Entonces, por eso la llamaría así, ¿no? Porque soy un claro ejemplo de que los sueños se cumplen y pues qué mejor que él pueda irlos acompañando en este camino para que vayan realizando estos sueños realidad. Me encanta, me encanta. Los sueños de los emprendedores. Y finalmente, Janet, tienes un par de minutitos para dar el mensaje que tú quieras a la audiencia. Claro que sí, bueno, pues primero que nada agradecerles a todos los que nos sintonizaron en este podcast. Y bueno, quiero ofrecerles una asesoría gratuita de 30 minutos a todos aquellos que tengan ese gran interés de poder que les resuelva algún tipo de duda para que podamos juntos lograr y conquistar mercados internacionales. Wow, pues qué gran regalo, Janet. Muchas gracias por esa sorpresa, porque siempre tenemos esta cuestión de, le voy a hablar al abogado y no sé cuánto me va a cobrar, cuánto me va a salir la consulta, etcétera. Y aunque todos entendemos que los honorarios de los abogados son justos y útiles, pues el hecho de que les estés regalando 30 minutitos de asesoría con una experta como tú, la verdad es que pues, no tiene precio y muchísimas gracias por tener esa deferencia con la audiencia. Voy a despedir, por favor, todavía no te me desconectes para platicar un minuto fuera de cámaras. Amigos del Club de los Desconocidos, como siempre, un placer estar con ustedes. Se despide Luis Barreiro y nos vemos muy pronto. Gracias, Janet. Muchas gracias.